Es un gusto poder dirigirme a ustedes para abordar un tema muy importante dentro de la realidad político, económica y social del México de nuestros días, del año 2014, finales de este año. El tema es certidumbre e incertidumbre institucional. Evidentemente, habría que señalar que luego de las grandes reformas estructurales llevadas a cabo en los años 2013 y principios de 2014, México, el gobierno federal, preveía una enorme llegada de capitales vía inversión extranjera directa. Esta inversión extranjera directa, que sería una de las grandes palancas para lograr la reactivación económica nacional, se ha visto intimidada, empobrecida y opacada, ya que, según datos de la CEPAL, de Organizaciones Unidas, se establece que en este momento, al cierre del mes de septiembre, existe una caída del 66% de las inversiones extranjeras directas en México. Frente a un futuro de corto y mediano plazo bastante incierto, en el sentido de que los capitales extranjeros identifican o detectan la ausencia de condiciones favorables para la inversión directa en la economía mexicana. Luego de los acontecimientos suscitados durante finales del mes de septiembre, 26 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero, específicamente denominado o reconocido como el problema, la crisis de Ayotzinapa, México ha recibido una serie de críticas a nivel internacional y nacional y también regional con respecto al actuar del gobierno, de las autoridades, para mantener y prevalecer, 1, el Estado de Derecho; 2, el cabal funcionamiento de las instituciones nacionales, estaduales y municipales; y 3, la enorme situación de incertidumbre que experimenta la población de diferentes estados de la República. En México se acaba de conformar una idea fundamental. México no solamente está siendo penetrado por un fuerte fenómeno de turbulencia política, económica y social a nivel de algunos estados de la República, sino que ya existe todo un corredor y una región en México altamente afectada por la delincuencia organizada. Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, Sinaloa, Puebla, Morelos son los casos más emblemáticos de esta región del país que enfrenta una enorme turbulencia de inestabilidad institucional. Estamos conscientes que a partir de las reformas estructurales llevadas a cabo desde 1982, durante los años 90 del siglo XX, la primera década y la segunda década del siglo XXI, México logró incorporarse a la lógica de la globalización. Nuestro mercado se internacionalizó. Sin embargo, muchos aspectos de la política nacional quedaron circunscritos al ámbito local nacional. Logramos desempeñarnos a nivel mundial en términos de nuevo diseño político institucional con incidencia directa en el régimen político, que permitió pasar de un autoritarismo a una democracia procedimental, en términos teórico-conceptuales, una democracia minimalista. Pero esta democracia hoy se encuentra fuertemente cuestionada. Para muchos autores, para algunos teóricos, para muchos observadores de la vida mexicana a nivel nacional e internacional, se plantea una pregunta nodal: ¿México es una democracia? Desde luego que los defensores de que la nuestra sí lo es, señalan que un elemento fundamental es el siguiente: el hecho específico de que los derechos humanos se incorporaron a nuestra Constitución. También existe el hecho del fenómeno de la alternancia política y también el fenómeno de que se crearon las instituciones electorales que garantizan la transparencia y la confianza de los procesos electorales, todo proceso relativo a esta materia. Y hemos pasado de un Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional Electoral,
en donde las ideas y las concepciones de federalismo y centralismo entran nuevamente en pugna. Aquí podemos señalar algo muy importante. Desde el siglo XIX se enfrentaron siempre dos proyectos a partir de los federalistas centralistas, justamente quienes consideraban que México debía ser una república centralista y quienes consideraban que México debía ser una república federal. Esta lucha, esta confrontación llevó a que liberales y conservadores heredasen esta disputa, misma que llega no solamente al siglo XX, sino hasta el siglo XXI en el México contemporáneo. Hoy, que hablamos de una democracia instaurada en nuestro país, también podemos señalar que esta democracia es un sistema de riesgos. No es solamente una cuestión procedimental, no es solamente una cuestión de diseño institucional, es un reto de que las prácticas y la cultura democrática y prodemocrática se instaure no solamente en las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, municipal, estadual y federal, sino también una cultura política democrática en la población, que se cree ciudadanía y que ésta permita que el proyecto democrático cuaje en nuestro país. ¿Cuál es el papel de las instituciones en este proceso? Permitir y generar las condiciones nacionales a nivel económico, político y social que permitan actuar al ciudadano en función del interés de la participación en la toma de decisiones a nivel local, estadual o nacional. Sin embargo, en México hemos detectado un gravísimo problema para nuestra democracia. El mercado abrió sus puertas a la delincuencia organizada cuando las instituciones políticas fallaron, porque al decir de algunos expertos son débiles. Algunos identifican la debilidad institucional a partir de la instauración del modelo del Consenso de Washington a principios de los años 80, ya que se habló de un Estado mínimo, un Estado que reducía su burocracia y un Estado que reducía sus presupuestos nacionales. Sin embargo, hay que señalar que la delincuencia organizada permea a toda la sociedad, desde el niño informante hasta las autoridades del más alto nivel burocrático. En nuestro país, ¿existe certidumbre jurídica? Este aspecto de dar certeza jurídica a todos los procesos judiciales no es una realidad, no al menos en nuestra patria. También habría que preguntarse, ¿en México hay un auténtico Estado de Derecho? Lo cierto es que hay un elemento que identifica a los actores políticos, a los agentes políticos nacionales, y es que algunos individuos que ostentan cargos de representación popular simultáneamente son empresarios y simultáneamente son funcionarios públicos. Es decir, en un solo individuo cabe la identidad de ser representante popular, de ser un hombre emprendedor con grandes empresas que registran enormes utilidades y a la vez ser funcionario de organismos electorales estatales. También existen otros teóricos, como Patricio Marcos, quienes señalan que hay que entender la nueva realidad política de México a partir de que el gobierno federal cuenta con tres sectores, tal y como lo hacía el antiguo Partido Revolucionario Institucional o el PNR o el PMR, en el sentido de que los tres sectores del gobierno federal son el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Esto a partir del fenómeno fundamental llamado el Pacto por México, en donde se llegaron los acuerdos para poder hacer una realidad las reformas de 2013 y 2014 a nivel constitucional y que son denominadas como las reformas estructurales, en donde la reforma en materia energética ocupa un papel fundamental. Pero todo este contexto y todo este ámbito y todo este fenómeno de grandes cambios estructurales no estuvo exento de un elemento negativo altamente perjudicial para la transformación de los diseños institucionales a nivel nacional. Me refiero al fenómeno de la corrupción. Por eso es que se señala que en México no hay condiciones para la inversión extranjera directa en esta época
finalizando 2014. Es cierto, ya lo hemos dicho, hay una caída del 66% de la inversión extranjera directa, según datos de la CEPAL. También existe una fuerte crítica cuando los académicos de universidades públicas y privadas, investigadores, señalan que hemos creado una falsa idea de democracia, limitando esta idea a la simple emisión del voto. Votamos a favor de autócratas cuando creemos que el sufragio es la esencia de la democracia y que solamente eso, el votar, es el ámbito más estrecho y específico de la democracia. Pero entonces, si votamos a favor de autócratas, ¿cómo podemos explicar y responder a la pregunta ¿por qué el crimen organizado puede penetrar a las instituciones nacionales mexicanas? Según datos de algunos institutos tecnológicos ubicados en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, el 95.2% de la población experimenta la corrupción, incluidas las autoridades y los gobiernos. Y también tenemos un dato que es alarmante y que lo han dado las organizaciones de la sociedad civil que están en la defensa de los derechos humanos, quienes señalan que el 98% de los delitos cometidos en el país gozan de impunidad. Otros autores consideran que el individualismo egoísta de la sociedad mexicana es lo que nos está llevando a una descomposición generalizada a nivel institucional y a nivel sociedad, porque señalan que la corrupción es histórica en México. ¿Por qué los individuos no estarían preocupados para participar en el mejor funcionamiento de nuestras instituciones y en el mejor desempeño de la democracia para lograr su consolidación? Para algunos autores, como la doctora Guillermina Baena, señalan que la gente está más preocupada por resolver los retos del día a día que por otras cuestiones. La inseguridad les afecta de manera directa. Hay pocos policías. La delincuencia organizada opera en todos los ámbitos de la sociedad. Las inundaciones y las catástrofes naturales nos apremian, nos agobian, y esto impide que el ciudadano preste atención a participar en la solución de los grandes problemas nacionales. ¿A quién beneficia todo lo que está pasando en el México de finales del año 2014? Bueno, seguramente habría que señalar y anticiparnos de que en primera instancia los afectados somos todos. Los beneficiarios todavía no los podemos identificar. Existen diferentes interpretaciones que apelan a la teoría de la conspiración y que son endebles porque no logran referenciar empíricamente sus argumentos, sus planteamientos. Pero lo cierto es que en México es necesario que empecemos a pensar en términos del futuro. No podemos seguir siendo una sociedad que posee gobiernos reactivos, sino que tenemos que ser una sociedad que actúa proactivamente con gobiernos que también lo hacen de esta manera, es decir, de manera proactiva. Si no aprendemos a atender el abordaje de la solución de los problemas nacionales en términos prospectivos, siempre estaremos atendiendo el inmediato y nunca podremos resolver los grandes problemas nacionales. El problema de la corrupción generalizada y estructural en México, que permea a la sociedad y a sus autoridades y a las instituciones nacionales, debe ser abordado desde una perspectiva de futuro. Tiene que estar abordada en una visión que aglutine por lo menos 50 años adelante y no solamente una visión sexenal o una visión circunstancial, coyuntural de un año como el 2014. México tiene que volverse un país con pensamiento prospectivo
en donde el futuro debe importar tanto o más que el presente. Gracias.